¿Y cuál es la función de esta manzana? ¿Por qué es tan hipnotizantemente roja? ¿Y si hubiera crecido en otro árbol, habría terminado en mis manos igual? Estas son preguntas importantísimas, pero para otra ocasión. Tranquilos, no he enloquecido, pero hoy vamos a hablar de filosofía y eso a mí me hace vibrar. Floating filosófico. Aquí ya hemos hablado un poco de los antiguos griegos, sobre todo de aquellos ligados al proceso de descubrimiento y desarrollo de los modelos atómicos. Pero ahora vamos a hablar de la condición humana, del ser. Estos señores que vamos a mencionar hoy básicamente terminaron formando gran parte del pensamiento occidental y su cultura. Conceptos como la universidad, como la literatura e incluso avances tecnológicos salieron todos de ese lugar. Por algo, hasta ahora se menciona a Grecia como cuna de la civilización. Pero, ¿en dónde podemos ver ese ejemplo en nuestros días actuales? Bueno, en nuestras pequeñas conversaciones, en pequeñas cosas cotidianas. Los diálogos o debates son un concepto que nace en la antigua Grecia, a través de este señor filósofo llamado Sócrates. Desde luego, como casi todos los pensadores de su tiempo, eran genios del marketing, así que le pusieron el nombre a su método. Así que este de aquí es el método socrático, y es una de las estrategias cognitivas más importantes que existen. En general, las estrategias cognitivas las usamos para progresar hacia el objetivo de una comprensión mejor de un texto, mientras que las estrategias metacognitivas, como releer el texto o avanzar más con la lectura, esas nos ayudan para planificar, controlar o evaluar si estamos progresando en el proceso de comprensión de lo que leemos. La distinción entre estrategias cognitivas y metacognitivas es puramente formal. Ambas representan las herramientas mentales, estrategias de comprensión lectora, que conforman nuestro pensamiento estratégico necesario para comprender un texto. La diferencia esencial entre ellas reside en el motivo de los lectores para utilizarlas, bien para construir un significado y retener información o alternativamente para supervisar, controlar y regular el significado que se construye al leer. Así, la estrategia de autopreguntarse se considera cognitiva. Si en la lectura de un texto sobre las pirámides de Egipto, un estudiante se plantea la pregunta me pregunto cómo los egipcios fueron capaces de construir esas pirámides, este lector tratará de indagar y conocer sobre ese asunto. Del mismo modo, una autopregunta se considera como una estrategia metacognitiva si ese mismo lector leyendo una oración, por ejemplo, un explorador británico afirma haber encontrado los infiernos perdidos de los faraones, toma conciencia de que no está comprendiendo y se autocuestiona, ¿qué es eso de los infiernos perdidos? Decide detener la lectura, releer la oración o continuar leyendo el texto para controlar y restablecer la comprensión perdida. Del mismo modo, la estructura textual y sus componentes los podemos utilizar como estrategias cognitivas y metacognitivas. Así, podemos reconocer el conector a causa de en un párrafo para descubrir que la estructura textual de lo que estamos leyendo pertenece a un texto de relación causa-efecto, una estrategia cognitiva. Y también usar el conocimiento previo de la estructura textual del que disponemos para, por ejemplo, planificar aquellas estrategias más idóneas que posibiliten la comprensión de un texto relación causa-efecto. Esta doble contribución del conocimiento estratégico del lector debe representar el objetivo básico de todo programa de instrucción en estrategias de comprensión lectora, fundamentado en la idea de que las estrategias cognitivas y metacognitivas representan las dos caras de una misma moneda. La moneda que describe a un lector que es capaz de buscar significado, controlarlo y regularlo. Durante los años 80 y los años 90, en los centros de profesores se invirtió mucho tiempo y dinero para que ellos utilizaran estrategias cognitivas, en orden a mejorar la comprensión lectora. Es decir, se buscaban métodos creativos para enseñar. Para ello, se enseñaba a los lectores a elaborar sus propias hipótesis. También se defendía, por ejemplo, que los niños hiciesen conexiones entre lo que leían y lo que pensaban para poder entender todo. Las editoriales inmediatamente empaquetaron el currículo de la enseñanza estratégica de la comprensión lectora y lo convirtieron en libros con colecciones de textos programados que incluían una serie de preguntas para generar esas ideas previas, establecer conexiones, producir inferencias, entre otras cosas. Todavía hoy
pueden encontrarse en el mercado y en las aulas libros de lectura de este tipo, supuestamente diseñados para que los estudiantes incrementaran su comprensión lectora. Muchos de estos materiales de lectura que se obligan a comprar el alumnado a día de hoy son una parodia de diseño de instrucción de comprensión lectora y pronto son convertidos en las aulas en las típicas fichas de lectura, aburridas y carentes de significatividad, para mantener ocupados a los lectores y nada más. Con este enfoque metodológico se imposibilita el debate reflexivo y estratégico de la comprensión del texto. Y sobre todo, se impide que los lectores aprendan de un modo explícito el qué, el cómo y el por qué del manejo de las estrategias de comprensión lectora. En otras palabras, se limitan las capacidades del lector para enfrentarse a una tarea de tipo cognitivo y metacognitivo como es la lectura. Por lo tanto, todo plan de instrucción en estrategias de comprensión lectora debe perseguir el objetivo de equipar a los lectores de las herramientas de pensamiento estratégico que les permiten planificar, supervisar, controlar y regular el significado de lo que leen. Con este propósito, los estudiantes van a aprender a. Mejorarán su capacidad de control y regulación del significado que ven construyendo cuando, por ejemplo, se dicen a sí mismos: tengo que releer esta parte porque no entiendo. B. Valorarán la importancia de detener la lectura o leer más despacio y detenidamente determinados fragmentos del texto para poder comprenderlos de mejor manera. C. Se habituarán a buscar en el propio texto aquellas pistas que les clarifiquen el significado perdido. D. Aprenderán a reflexionar sobre lo que leen, autocuestionándose cuando falle la comprensión con la intención de repararla. ¿He releído o avanzado en la lectura para encontrar pistas del significado de esta palabra que desconozco? ¿He relacionado lo que leo con lo que sé, con lo que pienso, con lo que siento y con lo que creo? ¿Me he preguntado qué significa lo que he leído? ¿Estoy comprendiendo este texto? De los antiguos griegos se ha dicho mucho, y hay detalles que están envueltos en un relato de leyenda más que de realidad. En la antigua Grecia, los filósofos no vivían en una torre de marfil, dedicados exclusivamente a sus pensamientos e ideas, contemplando el mundo desde la superioridad de su intelecto. No, los filósofos de esa época se involucraban muchísimo con su pueblo. Como nosotros, iban a la tienda, conversaban con el Bessie. ¿Qué fue, Bessie? ¿Cómo le va? A veces hasta pillaban pancitos. Ellos no eran apáticos. Es más, si existieran a día de hoy, ellos serían algo así como influencers, pero súper inteligentes. Algunos de los primeros pensadores de la antigua Grecia fueron unos solitarios acérrimos, lo que les dio una fama ambivalente, a veces admirativa, otras veces despectiva. Por ejemplo, se cuenta que Pitágoras se encerró en una cueva y que cuando salió, flaco, macilento, gritando que volvía del infierno, todos vieron en él algo divino. En cambio, cuando el filósofo Empédocles se arrojó al volcán Etna para hacer creer que se había convertido en Dios, las fuerzas de las llamas echó fuera una de sus sandalias, lo que hizo que el pueblo sonriera ante la grotesca ocurrencia del filósofo. De la misma manera, en una ocasión, una anciana sacó de su casa a Tales de Mileto para que le hablara de las estrellas y este, al dirigir su mirada hacia el cielo, se cayó en un hoyo. ¡Chu! Cuando el dolorido Tales pidió ayuda, la vieja acudió muerta de risa y le soltó un ¡ay, Tales! Pretendes conocer lo que está en el cielo cuando ni siquiera notas lo que tienes a tus pies. Es decir, los pensadores de la antigua Grecia eran influencers muy graciosos. En esos tiempos probablemente solo pasarían en Twitter escribiendo tweets y burlándose de otra gente. Pero los pensadores eran bastante parte de su pueblo. Se puede decir que tenían un rol bastante activo dentro de su sociedad. Platón, por ejemplo, levantó la academia en un bosque suburbano de los Olivos Sagrados, al que se llegaba por un camino dulcemente umbroso entre templos, fragantes jardines y mansiones de la clase alta. Próxima a la academia platónica, también estaba la escuela de Epicuro, el Jardín, un pequeño huerto irrigado por las aguas del Erídano, y el Liceo, la famosa escuela fundada por Aristóteles. Estaba igualmente establecido en un gimnasio a las afueras de Atenas, con el célebre pórtico donde el filósofo y sus alumnos paseaban durante sus largas discusiones. Muchos de estos filósofos eran de orígenes humildes
y su vida fue al principio muy dura. El estoico Cleantes de Asos, por ejemplo, antes de predicar la serenidad del alma ante los golpes de la vida, se ganó el sustento como púgil, y luego, cuando se fue a estudiar a Atenas con solo 4 monedas en el bolsillo, tuvo que trabajar como aguador para poder sobrevivir. El filósofo Teofrasto, que sucedió a Aristóteles al frente del Liceo, fue hijo de un pobre batanero de Éreso, en la isla de Lesbos. Y del mismo Epicuro, se cuenta que, en su juventud, en la isla de Samos, solía ir con su madre por las casas recitando versos purificatorios. También, Sócrates había sido el orgulloso hijo de un cantero y de una partera atenienses. Decía que, como su madre, él ayudaba a dar a luz a nuevos conocimientos e ideas, y no tenía ningún problema en admitir entre sus discípulos a gente de la más humilde condición, como por ejemplo el vástago de una hacendosa familia de charcuteros, llamado Esquisnes. «Solo sabe honrarme el hijo del que me hace las longanizas», dijo Sócrates. Sócrates fue, en verdad, un personaje muy popular en la gloriosa Atenas del siglo V a.C. En su juventud, había servido destacadamente en las milicias atenienses, e incluso trabajó como escultor durante un tiempo, con creaciones que estuvieron expuestas en la Acrópolis. No desdeñaba otros placeres más mundanos, ya que aprendió a tocar la lira, danzaba con frecuencia, estuvo presente en los banquetes de los prohombres de la ciudad, a los que acudía calzándose las únicas sandalias que pareció llevar durante toda su vida, pues normalmente iba descalzo. Sócrates también participaba asiduamente en las asambleas y no dudaba en mostrar su parecer, incluso en contra de todos los demás. Se ganó así la envidia de muchos de los ciudadanos, hasta el punto en el que el año 399 a.C. se le acusó de corromper a los jóvenes y fue obligado a suicidarse. Definitivamente no me habría gustado vivir en esa época. La creciente inestabilidad política de las ciudades griegas en el siglo IV a.C. provocó respuestas dispares entre los filósofos. Platón marchó de Atenas tras la muerte de su maestro Sócrates y recaló en Sicilia, donde las cosas no le fueron mejor con el tirano Dionisio de Siracusa, que llegó a venderlo como esclavo. De vuelta a Atenas, compró la finca de la Academia y allí empezó a fraguar su mundo de ideas, en el que la realidad es inmaterial, es eterna, y a diferencia del mundo terreno, en el que la realidad es material y corruptible, y en el que, según Platón, se había corrompido la idea del bien, otros preferían entregarse a los simples apetitos del propio cuerpo, como predicaba el hedonista Aristipo. Los había, como los estoicos de la escuela de Zenón de Elea, que propugnaban el ideal de una mente imperturbable, que, guiada por la razón, se mantuviera ajena a los variables caprichos de la fortuna. Pero, ¿en dónde vemos todo ese pensamiento antiguo plasmado en la actualidad? Bueno, básicamente en el método científico que nos ha dado todos los descubrimientos tecnológicos de los últimos 1000 años, en la educación que recibimos y hasta en la manera de contar historias. Por ejemplo, el primer historiador del que se tiene registro fue el griego Heródoto, alguien que no solamente llevó el registro de los eventos históricos humanos, sino que los enlazó en un relato estructurado. La verdad, habría sido un gran youtuber, Heródoto. Saludos, yo soy el historiador Heródoto. Pero ustedes me pueden llamar Heródowolf. He recopilado toda la historia de la humanidad en 27 videos subidos a YouTube, así que vayan a verlos. Gente muy inteligente de la actualidad también se ha visto influida por el pensamiento de estos señores. Entre ellos Slavoj Žižek, Jordan Peterson, Richard Dawkins y hasta el científico Neil deGrasse Tyson. Todos han hablado con mucho cariño sobre la gran influencia de la antigua Grecia en su forma de pensamiento y en la ciencia que desarrollan. Parte de las razones por las que también la antigua Grecia es respetada se debe a que la libertad de pensamiento era esencial entre ellos. La diversidad de ideas permitía que sea una sociedad bastante libre. Hemos evolucionado lo suficiente como para ahora tener amigos de distintas etnias, religiones y creencias. Por ejemplo, este es mi grupo de amigos, todos bacanes y ninguno es igual al otro. Y bueno, esta es la historia de cómo Grecia básicamente nos armó como sociedad. Hay que compartir el conocimiento.
¿Quieres aprender más cosas nuevas? Pregúntale algo a alguien. Esas pequeñas iniciativas hacen que todos aprendamos más. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.